Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos queridos, el tiempo de Navidad nos invita a recordar un detalle un poco triste. Nos dice el evangelista San Lucas, capítulo 2, versículo 7, nos dice que no había lugar para ellos, para José y María, en la posada. No había lugar para ellos. Esto nos impacta bastante. ¿No hay lugar para el Hijo de Dios? ¿No hay lugar para Cristo? Bueno, pues antes de juzgar, tal vez con dureza, a aquellas personas, pensemos si hay lugar para Cristo en nuestras vidas, en nuestra agenda, en nuestras casas. Esas son buenas preguntas. Y son preguntas más útiles que ponernos a hurgar en lo que sucedió hace 2000 años. ¿Qué vamos a hacer en esta predicación con la ayuda del Señor? Pues vamos a darnos cuenta por qué hay rechazo hacia Cristo, cómo ese rechazo también anida en nuestro corazón, y vamos a ver que esto es muy hermoso, cómo se pueden ir abriendo nuestros corazones para recibir a Cristo, no solamente para que haya una buena Navidad, sino para que nuestra vida cambie. Entonces vamos a ir por partes. Creo que esta predicación será comparativamente más breve que algunas otras. Empezamos por este detalle que ya es conmovedor. Cristo pide posada. Si miramos el pasaje de la Anunciación, ese es Dios pidiendo posada. Recíbeme. No se impone, no derriba la puerta. Toca a la voluntad de María. Y solamente cuando María dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, solo cuando ella acepta, entonces sucede la encarnación. Esto es muy hermoso. Dios que llega pidiendo permiso, que no se impone, propone, pero no se impone. Y lo mismo podemos decir de aquella escena de Navidad. Es el Hijo de Dios que está en las entrañas purísimas de María, y sin embargo, Él va pidiendo posada. Él va buscando un lugar donde nacer. Hay otros pasajes de los evangelios donde vemos también a Cristo pidiendo posada. Por ejemplo, en Lucas 19 encontramos que le dice a aquel personaje, aquel jefe de publicanos, le dice: Zaqueo, date prisa y desciende, hoy debo quedarme en tu casa. Está Jesús autoinvitándose a la casa de Zaqueo. ¿Qué tal Jesús diciendo eso hoy a nosotros? ¿Qué tal esas palabras de Jesús, no? Yo digo los nombres de algunos de los amigos que están aquí. Sandra, hoy voy a quedarme en tu casa. Karim, hoy quiero quedarme en tu casa. Denis, quiero quedarme en tu casa. Pero siempre así, siempre pidiendo permiso. ¿Por qué Cristo es tan respetuoso? Porque Cristo es el Hijo de Dios Padre Creador. Y Cristo no va a contradecir al Padre Creador. El Redentor no va a contradecir la creación. ¿Qué quiero decir con eso? Que Cristo
no elimina la voluntad de la persona, porque tú recibiste de Dios Padre Creador tu voluntad. Esa voluntad que tú recibiste de Dios, no te la quita Dios, Cristo, no te la quita. Por eso Cristo no aplasta la voluntad. Por eso Cristo no se impone, sino que propone, porque está respetando tu voluntad, porque está respetando lo que Dios Padre Creador hizo en ti. El Hijo respeta lo que hizo el Padre. El Redentor respeta la obra del Creador. Otro pasaje muy conocido que nos muestra a Cristo tocando la puerta es el de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Estoy a la puerta y llamo. Y luego continúa diciendo, si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Abriré la puerta de mi corazón, nos está invitando el Espíritu Santo, para que entre Cristo. ¿Qué conversarías tú con Cristo? Si Cristo entrara así a tu corazón, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu conversación con Él? Entonces, ahí termina la primera parte de esta predicación. Son 4 o 5 partes. La primera parte es darnos cuenta que el Hijo de Dios llega tocando la puerta. Repito, no se impone, propone. Y por supuesto, como Él no se impone, sino que propone, eso también significa que Él está dispuesto a recibir un no. Y muchas veces llega ese no. Cuando uno examina su propio proceso de conversión, uno se da cuenta que muchas veces uno dijo que no. Porque tal vez en ese retiro al que te estaba invitando aquel amigo, aquella amiga, ese era Cristo, te estaba invitando y tú dijiste no me llama la atención. Tal vez aquel pasaje bíblico, tal vez esa iglesia abierta y por un momento pensaste, quizás podría entrar después. Nuestra respuesta con mucha frecuencia es de aplazamiento. Tenemos otras prioridades. Tenemos otras cosas que hacer, tenemos otros intereses, no hay espacio para Cristo. Hay varios pasajes de los evangelios, esta predicación tiene muchas citas bíblicas. Hay muchos pasajes de los evangelios que nos muestran el rechazo hacia Cristo. Por ejemplo, este que es muy dramático en Juan 8:37, dice Jesús: procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Esto me hace recordar lo que también le sucedió a Esteban, el primer mártir. Esteban recibió de Dios un poder increíble en su palabra. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, nadie podía resistir las palabras de Esteban. Las palabras de Esteban triunfaban, era impresionante. Y sin embargo, lo mataron, pero para matarlo se taparon los oídos. Que no entre su palabra en nosotros. Y es impresionante, Juan 8:37, mi palabra no tiene cabida en vosotros. Hay una especie de refrán que tenemos en familia espiritual: lo que no está en tu agenda, no está en tu vida. Si en tu agenda no hay un espacio para la palabra de Dios, no te engañes, no está llegando la palabra a tu vida. Estás retrasando la hora de Dios. Entonces hay personas, y creo que muchos hemos sido así, hay personas que tienen una agenda con 24 horas al día, porque todas las agendas tienen 24 horas al día, y en esas agendas nuestras no hay un espacio para la palabra de Dios, o no hay un espacio para la adoración eucarística. Algunas veces, escuchando el sacramento de la confesión, pues pregunto, ¿no?
Es lo normal. Pregunto, ¿cuánto tiempo tienes de no confesarte? Algunas veces las personas dicen, muchos meses, no me acuerdo, 4 años, 10 años. Una vez en Chiquinquirá confesé a una persona que tenía cerca de 70 años sin confesarse. Es decir, en 70 años o en un año o en muchos meses no hubo el tiempo para una confesión. Mi palabra no tiene cabida en vosotros. Por supuesto, yo estoy diciendo esto fundamentalmente para que reformemos nuestra vida, fundamentalmente para que pensemos dónde va a entrar la palabra de Dios en mi vida. Hoy hay muchísimos recursos, muchos. Yo estoy admirado y agradecido de la cantidad de sacerdotes y de laicos que todos los días están publicando oraciones, el rosario, la coronilla, meditación, laudes, una reflexión sobre el Evangelio. Todos los días se está predicando. Hoy hay muchas maneras. En mi propia página web, en mi propio blog, ustedes tienen todos los días laudes, lectura espiritual, vísperas completas, rosario de las semanas. Todos los días publico esas 5 cosas. Todos los días. ¿Dónde está tu tiempo para eso? Es decir, si tú no sacas esos minutos, entonces pues no va a haber ese tiempo. Y esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos, si tenemos ese tiempo para el Señor. Nos dice Juan capítulo 1 versículo 11, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Dios quiere llegar a tu vida. Me ha impresionado mucho en algunas invitaciones que me han hecho. Me ha impresionado mucho al conocer casas de familia. Estoy hablando de familias católicas, No estoy hablando aquí de protestantes ni de musulmanes, eso es muy poquito, me invitan a su casa. Ateos, masones, judíos, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de familias católicas. Y me llama la atención cómo en muchas de estas familias uno recorre la casa, pues lo normal, uno recorre la casa, y me llama la atención que hay muchas habitaciones donde no hay nada que recuerde la fe, nada. Ni una sola imagen de Cristo, ni en el pesebre, ni en la cruz, ni en enseñando, ninguna imagen de ningún santo, ninguna virgen, nada. En toda esa habitación no hay un espacio, no hay un rincón, un solo rincón para Cristo, no lo hay. Eso tiene que cambiar, hermanos. Por supuesto, empiecen por cambiar cada uno de ustedes. Yo sé que algunos papás pues van a sentir cierta desilusión, cierta frustración, porque los hijos o las hijas en sus habitaciones no ponen ninguna imagen religiosa. Eso debe ser muy doloroso, muy frustrante para un papá cristiano, para un papá católico, tiene que ser muy frustrante eso. Pero no lo impongan, no lo impongan a la fuerza, porque no es el estilo de Dios. Es muy importante que ustedes con amor den testimonio, tal vez una sugerencia, tal vez un regalo. Alguna vez a una persona muy joven, que en ese momento estaba en familia espiritual, le traje de otro país una imagencita de una santa. Y bueno, luego tuve ocasión de ir a esa casa. La imagencita no estaba por ninguna parte, pero ni esa ni ninguna. Como que estorbara, como que la imagen de Cristo fastidiara, como que la imagen de la Virgen te recuerda algo, te incomoda. Pregúntate, ¿por qué te incomoda? Parte de mi trabajo como sacerdote es incomodar. Parte de mi trabajo es ese, es incomodar. Entonces yo te pregunto, que no te lo imponga ni tu papá, ni tu esposa, ni tu esposo, que no te lo imponga nadie, que sea el amor quien te mueva, pero pregúntate, ¿por qué te incomoda? ¿Por qué no quieres tener una imagen o un versículo? O un versículo, por ejemplo. Hay muchas formas de presencia de la palabra de Dios. Y una de las formas bonitas, a mí me encanta eso. En eso realmente nuestros hermanos cristianos no católicos van delante de nosotros. Hay una cantidad de diseños
hermosos con versículos de la Biblia. Hay gente que los pone en inglés, en español, no me interesa el lenguaje, pero que la palabra te acompañe, que haya un espacio, que algo te esté recordando que has sido infinitamente amada por Dios, infinitamente amado por Dios. Eso es muy bello. En Lucas 23:18 leemos, esto ya es en la escena de la pasión de Cristo. La gente gritó, esto significa el rechazo a Cristo. ¡Fuera con este! ¡Suéltanos a Barrabás! ¡Suéltanos a Barrabás! Hay un rechazo, el rechazo es real. Y en Lucas 9:22, Cristo les dice a sus discípulos: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Cristo se dio cuenta que el rechazo es parte de la misión. Y este detalle es tan importante que yo les voy a pedir que dediquemos unos minutos a lo que sigue. Y lo que sigue es precisamente el rechazo. Porque uno tiene que entender que el rechazo es parte de la misión. Es decir, que el que quiera ser de Cristo, prepárese para aguantar malas caras. Gracias. Prepárese para aguantar dificultades, prepárese para aguantar, quítale esa tapa, gracias. Prepárese para aguantar críticas, prepárese para aguantar descalificaciones. No es fácil, pero sí es bello. ¿Por qué digo que no es fácil? Porque hay gente que uno quiere y uno no quiere perder a su gente. Varios de ustedes ya me han escuchado muchas veces el testimonio de lo que a mí mismo me sucedió. Yo estudiaba en la Universidad Nacional, estudiaba física, cuando el Señor, con la mediación poderosísima de la Virgen, me llama, me atrae a la vida religiosa y doy el paso. Eso fue hace 40 años. Cuando hace 40 años el Señor me llama a través de María Santísima y me atrae, y yo entro al noviciado, año 1985, mis compañeros de universidad no lo creían. Había el rumor de que yo había abandonado la carrera para irme con unos monjes. Entonces organizaron viaje, unos 10, 12 de mis compañeros organizaron viaje para visitarme en Chiquinquirá, donde queda el noviciado de nosotros los dominicos. Y cuando llegaron allá y me encontraron pues con el hábito, y me encontraron pues avanzando en este camino paso a paso. Eso fue muy impresionante para mí, porque muchos de esos compañeros pues me saludaron y más o menos su cara era: bueno, si a usted le gusta eso, bien, suerte. Y suerte es que hace 40 años no veo a algunos de ellos. Eso duele. Uno no es de bronce, uno no es de palo. Y cuando un papá o una mamá tiene que recibir una mala cara del hijo o de la hija porque habla de algo de fe, eso duele. Pero también pasa lo contrario, también hay hijos que reciben malas caras de los papás porque consideran: no, pero ¿cómo así? Hace poco estaba hablando con una persona que hizo retiro espiritual con nosotros en Familia Espiritual, y me comentaba cómo en la familia le están diciendo abiertamente: no vuelva por allá, no vuelva, lo están fanatizando, cuidado con esa secta. Eso es una secta fanática, aparte de eso, cuidado con esa religión. Hay que aguantar malas caras y uno tiene que saber que el rechazo estará. Recordemos algunos pasajes donde Cristo advierte sobre el tema del rechazo. Cuando Cristo envía a un grupo de misioneros, dice: en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de allí sacudid el polvo de la planta de vuestros pies. En Hechos de los Apóstoles se cuenta precisamente cómo San Pablo y uno de sus compañeros de misión tuvieron que hacer eso. Esto es lo mismo, es la comparación que siempre hago, esto es lo mismo que sucede cuando te están enseñando a hacer ventas. Yo sé que varios de ustedes tienen una capacidad comercial que yo personalmente la admiro. Y toda persona que trabaja en ventas tiene que recibir un entrenamiento, y en el entrenamiento siempre hay un momento en el que te dicen: te van a rechazar. Pero muchas veces ese rechazo es el comienzo de una buena venta. O sea, no te desanimes, no te desanimes. Hay que aprender a manejar el no.
hay que aprender a manejar el rechazo. Hay que aprender a manejar la psicología con esa otra persona. Entonces, si a los vendedores de las cosas de este mundo los educan para que estén preparados frente al rechazo, mucho más nosotros. Lo que pasa es que algunos rechazos son como golpes bajos que nos da la vida. Es una persona difunta, mi madre, que ya he comentado que después se convirtió en mi aliada número 1. Pero yo quiero decirles que mi mamá rechazó mi vocación. Y durante años la situación, no digo que fue tensa, porque ella fue siempre muy amorosa conmigo y muy respetuosa, pero distante y fría en cuanto a la vocación, sí, total, cero apoyo. Después ella cambió y dio un vuelco tan hermoso que se convirtió, siempre lo he dicho, en la aliada número 1 de este servidor de ustedes. Pero esas cosas también le pasan a uno, también uno tiene que aguantar ese rostro frío de una madre que dice, no te creo, no te creo. Y me han pasado tantos años y no te creo. Eso también hay que conocerlo. Y es necesario, así como entrenan a los vendedores para que sepan que habrá momentos en que los van a rechazar, nosotros tenemos que saber que nos van a rechazar. En una época que yo alcancé a conocer en el Minuto de Dios, eso fue hace más de 40 años, centro carismático muy potente aquí en Bogotá, yo participé en una misión urbana y había que evangelizar en los buses. Y había que evangelizar tocando puertas. Y nos dieron un sencillo pero muy eficaz entrenamiento para que aguantáramos burlas, para que no nos derribaran la primera vez que nos dijeran, hey, qué ridículos son ustedes, coja oficio, ¿qué le pasa? ¿Está drogado? ¿De dónde viene? Bájese, cállese, no nos interesa. Pero hay que estar listos para eso. El cristiano que no se alista para el rechazo, se alista para la traición. Escriba eso que le conviene. El cristiano que no se alista, que no se prepara para el rechazo, se prepara para la traición. Y esto lo digo por todos, pero sobre todo por mis preferidos, lo digo abiertamente, que son mis jóvenes hombres y mujeres, muchachos, chicas. Si no te preparas para el rechazo, te preparas para la traición. Porque el que no está listo para el rechazo, pues ya el demonio tiene cómo vencerlo. No es simplemente sino presentarle a una persona que te rechace, que te haga mala cara, que te diga, pero qué ridícula, pero qué fanática, pero qué tonta, pero qué pasó, te lavaron el cerebro y ya se acabó tu conversión. Cristo nos preparó para eso y Cristo preparó a sus discípulos para eso. Mira este otro pasaje impresionante del capítulo 16 de San Juan. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero lo admirable de esto no es que nos rechacen. Lo admirable está en la calidad de la respuesta que tú debes dar. Porque si en el momento en el que te rechazan, en el que se burlan los de tu propia casa, como lo anunció también Cristo, que se iban a burlar los de la casa, si en el momento en el que se burlen los de tu casa, tú te descontrolas y tú empiezas a perder la paciencia y tú empiezas a convertirte en un manipulador o en una persona que amenaza o en una persona, qué sé yo, iracunda, ahí salió lo que tenías dentro. Tú ten presente que cada vez que las personas se burlan de nosotros, nos atacan, nos persiguen, es como cuando se le mete, esta comparación es horrible, pero es la única que se me ocurre, perdón, es como cuando se le mete un chuzo a ciertos árboles, a ciertas plantas, y sale la savia, sale lo que tenía adentro. Ahí tiene que mostrarse qué es lo que hay adentro. Cuando agarraron a pedradas a Esteban, salió lo que él tenía adentro. ¿Y qué era lo que tenía adentro? Mira lo que dijo. Mira lo que él dijo. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Eso fue lo que le salió de dentro. Eso era lo que él llevaba dentro. Es normal que la gente se burle de ti. Es normal que te hagan mala cara. Es normal que te consideren ridícula. Es normal que consideren que eres un tonto por lo que haces.
Es normal, como le decía expresamente el demonio directamente a Santa Catalina, que te digan, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo la vida. El demonio le decía, todavía te quedan fuerzas, deja ese estúpido voto que hiciste, cásate, sé feliz, todavía te queda tiempo para ser feliz. Esa es la del demonio, todavía te queda tiempo. Hermanos míos, hay que prepararse para eso. Todo el que haya trabajado en el área comercial me está entendiendo perfectamente. Hay que prepararse para eso. Y repito mi frase central de esta predicación: si no te alistas para el rechazo, ya te preparaste para la traición. Observemos estas otras palabras de Cristo. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo. Ese es el sello del verdadero discípulo. En el mismo pasaje, esto es de Lucas 6, en el mismo pasaje Jesús dice, cuidadito, todo el mundo está hablando bien de ti. Cuidadito, estás tratando de complacer a todos. Y ese todos puede ser tu novio, tu novia, ese todos puede ser tus amigotes, tus amigotas. Es impresionante la cantidad de pecados que cometemos por no desagradar a las amigotas, a los amigotes. ¿Cuánta gente he conocido yo? Es que ya son algunos años, ustedes se dan cuenta. ¿Cuánta gente he conocido yo que empezó el camino del trago básicamente para no ser menos que las amigas? Porque las amigas eran amigas de trago duro, trago fuerte. Y ser la única tonta que no se toma el trago, no, eso no me lo puedo aguantar. Y así empezaron y se volvieron alcohólicas. Por supuesto, también sucede en los muchachos, también sucede con la droga, también sucede con el sexo, también sucede con todo aquello que pretende encadenarnos. En nuestro tiempo, hermanos, hay señales de rechazo explícito, es decir, de que Cristo no cabe. No se les olvide que nosotros somos la religión más perseguida del siglo I, del siglo IV, del siglo XV. Nosotros somos la religión más perseguida en el siglo XXI. En el año 2023 hubo más de 1000 atentados con fuego contra iglesias católicas en Francia. En un solo país, 1000 atentados en un año. Por supuesto, las noticias disminuyen la importancia de esto. Las noticias minimizan estos ataques. Que llegue un ataque a una sinagoga, los judíos se encargan de que la noticia dé vueltas al mundo 8 días. Que se comete una injusticia contra los palestinos, y por supuesto que yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo en Gaza, pero que se cometa una injusticia y ahí nos tienen todos los días marchas y protestas. Se incendian 1000 iglesias en Francia y por ahí sonó Notre Dame y alguna otra. Las noticias no lo cuentan. Tú tienes que irte a los portales católicos para saber lo que está pasando en las noticias. Entonces es real, el rechazo a Cristo es real. Es real la desaparición de símbolos cristianos públicos. A un ritmo más o menos de una vez al mes, en España se derriba o se destruye alguna imagen religiosa pública o alguna cruz pública, algunas de ellas de siglos de permanencia en el lugar. Y es bien conocida la guerra que el Partido Comunista Español, el llamado Partido Socialista Obrero Español, PSOE, la guerra que tiene contra un lugar que se llama el Valle de los Caídos, y el deseo permanente de eliminar la cruz más grande que existe en todo el mundo, que está en España, en ese lugar, en el Valle de los Caídos. Es una cruz gigantesca, lindísima, y este gobierno comunista absolutamente anticlerical, anticatólico, no haya la manera de tumbar esa cruz, ¿no? Es que le tienen unas ganas impresionantes. Uno tiene que saber que eso está sucediendo. Nosotros no podemos ser tontos. Intente usted hacer algo contra una mezquita. Bueno, también suceden cosas, especialmente en la India. Ha habido unos ataques de hindúes contra musulmanes bastante fuertes. Pero en muchos otros lugares del mundo, intente usted hacer eso y verá cómo se levanta esta gente y las noticias cómo ruedan.
Hermanos, démonos cuenta que esta oposición, este rechazo a Cristo existe también en la saña en las denuncias de los pecados de la iglesia, y la iglesia pues tiene gran número de pecadores, los que estamos aquí somos pecadores, pero lo que yo quiero destacar es esto, mire este detalle, menos del 1% de los abusos contra menores de edad han sido cometidos por el clero católico o por personas que trabajan para la iglesia. Menos del 1%. Ahora yo le invito a que usted en su cabeza haga esta pregunta. Aparte de la Iglesia Católica, ¿quién pide perdón por los abusos? Por el otro 99%, ¿quién pide perdón? Es decir, que cada que salen escándalos, y no estoy justificando nada, es una absoluta aberración y una vergüenza cualquier abuso de sacerdote o persona ligada a la iglesia, sobre todo los abusos contra menores. Estamos totalmente de acuerdo. No estoy justificando nada. Es una vergüenza y como lo han dicho varios obispos, un solo abuso ya sería demasiado. Pero es que me llama la atención que los abusos de la Iglesia Católica son menos del 1%. ¿Y quién pide perdón por el otro 99%? ¿Y dónde sucede el otro 99%? Sucede en el interior de las familias, sucede en las instituciones educativas que no son de la iglesia, sucede en otras confesiones cristianas, sucede en el mundo musulmán. Ustedes saben que está aprobado por la ley musulmana, está aprobado por el Corán, que niñas a partir de los 8 o 9 años de edad pueden ser casadas, por supuesto sin consentimiento de ellas. Son prácticamente vendidas por sus propias familias. Y esas fotos a uno le estremece, ver niñas que las disfrazan como novias y son niñas de 9, de 10 años y las están casando. Lo que voy a decir es demasiado horrible, pero alguien tiene que decirlo. En realidad son juguetes sexuales, así de sencillo. ¿Y quién habla a favor de eso? ¿Quién denuncia eso? ¿Quién obliga a esos musulmanes a que pidan perdón por lo que están haciendo con esas niñitas? Ahí sí todo el mundo callado. Entonces tenemos que darnos cuenta que cuando se habla de persecución contra los cristianos, no es que nosotros seamos paranoicos ni obsesivos, es que es un hecho, es que es una realidad. Frente a eso tenemos dos problemas gravísimos. Un problema es el comportamiento acomplejado de muchos católicos. La manera tan tímida, tan excesivamente acomplejada. Yo le pido a Dios y le seguiré pidiendo que se pueda cumplir en nosotros y muy especialmente en nuestros jóvenes lo que dice la primera carta de Juan. Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y han vencido al mundo. Porque son fuertes y han vencido al mundo. ¿Dónde están esos jóvenes? Esos jóvenes que se planten delante de sus amigos, no con grosería, no con manipulación, no con amenazas, pero sí con firmeza. ¿Dónde están esos jóvenes que se planten y que digan, es que para mí lo primero es Cristo? Esos jóvenes existen, sí existen. Y en muy buena hora, el Papa Francisco está presentando varios ejemplos de esos jóvenes. Ustedes saben que el año entrante, Dios mediante, van a ser canonizados, después de seguir el debido proceso, 2 jóvenes varones, Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, van a ser canonizados, jóvenes sanos, alegres, deportistas, líderes, alegres, insisto en eso, pero que supieron manejar la alegría del Evangelio, que supieron plantarse frente al mundo y decir, no, un momentico, yo esclavo no voy a ser. Hay mucho cristiano acomplejado, hay mucho cristiano que no valora la sangre de tantos mártires que se han entregado por nosotros. Es decir, para que nosotros tengamos fe. Por favor, los papás no cesen de orar por sus hijos. Los tíos no debemos de dejar de orar por los sobrinos. Yo todos los días oro por mis sobrinos, los amo entrañablemente. Hay uno que partió ya para la eternidad y 3 que me quedan en esta tierra y yo oro por mis sobrinos. Que sean espejo, que sean de esos de los que dijo la primera carta de Juan, son fuertes y han vencido al mundo. Pasamos a la penúltima parte. Hermanos, sí hay quien acepta el Evangelio, sí hay.
Observemos estos pasajes de San Juan. Este tan bello, mientras Cristo estaba predicando, muchos creyeron en Él. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Eso es Juan, capítulo 8, versículo 30. Un tono parecido tenemos en el mismo Evangelio de Juan, 10:42, y en Juan 2:23. Parece increíble, después de todo lo que hemos dicho, de tanta persecución, tanta oposición, tanta debilidad que tenemos en nuestro corazón humano, sí hay conversiones, sí suceden, sí hay gente que se sostiene, sí hay gente que da testimonio, sí la hay, y en todas las edades. Miremos, por favor, a los niños mártires como un San Tarcisio. Miremos a niños penitentes como a Francisco Marto o Jacinta Marto. Miremos a esos niños. Miremos a jóvenes santos como Santo Domingo Savio, como a Pier Giorgio Frassati, como a Laura Vicuña, como a Carlo Acutis. Y por supuesto miremos a tantos adultos, hombres y mujeres que han mostrado esa santidad, que sí es posible, que no tenemos que vivir acomplejados. Y por favor rueguen también mucho por nosotros los sacerdotes, porque se ha metido mucha cobardía en un número de sacerdotes. Yo no sabría decir si poquito o mucho. Hay muchos sacerdotes que, frustrados, agotados por predicar y sentir que predican en el desierto, entonces han empezado a cambiar el mensaje. A mí me da un dolor casi infinito ver lo que a veces pasa. Y así como aquí varias veces hemos comentado sobre las bondades de los retiros de Emaús, yo tengo que comentar aquí con tristeza, y lo digo para que mejoren los retiros de Emaús y para que se hagan cada vez mejor los retiros de Emaús. Pero nosotros en Familia Espiritual tenemos la experiencia de personas que llevaban un camino de conversión, asistieron a un retiro de Emaús, y el sacerdote que confesó básicamente le dijo: no se preocupe, eso que usted llama pecado no es pecado. Por favor, quienes aman los retiros de Emaús o cualquier otro retiro espiritual, cuiden a qué sacerdotes invitan para predicar o para confesar. Cuiden eso. Yo sé que hay una inmensa mayoría de sacerdotes perfectamente fieles, benditos sean, y que el Señor me ayude a mí también a ser fiel. Pero esto hay que advertirlo y alguien tiene que decirlo en voz alta, y hoy me toca a mí. Hay que tener cuidado con eso, y lo mismo ustedes cuando se vayan a confesar. Ustedes guíense por cosas como el Catecismo de San Juan Pablo II. Y si usted ve que el Catecismo le dice claramente que algo es pecado, y si usted en su conciencia sabe que es pecado, y si usted se va a confesar y el sacerdote le dice eso no es pecado, no peleen con el sacerdote, solo díganle estas palabras: Padre, en conciencia yo sé que estoy obrando mal, o sé que he obrado mal. Solamente le pido con todo respeto, deme la absolución que solo usted puede darme. Esas son las palabras que ustedes deben decir. Se las repito porque ha pasado, y ha pasado desde hace bastantes años. Por eso les digo, hay que orar por los sacerdotes. ¿Qué palabras hay que decir? Padre, en conciencia sé que estoy obrando mal, o sé que he obrado mal. Solo le pido con todo respeto, deme, concédame, regáleme, concédame la absolución de mis pecados como están en la presencia de Dios, lo que solo usted me puede dar, Padre. Cuando ustedes obran con esas palabras y con ese respeto, el sacerdote les va a dar la absolución. Tal vez haga mala cara, tal vez le diga: usted es una persona escrupulosa. Hay muchos pecados en nosotros los sacerdotes, hay que orar mucho por los sacerdotes. Me contaba una persona, no hace mucho, me contaba con tristeza, que después de confesarse, a los pocos días, se dio cuenta que necesitaba volver a confesarse. Y va a donde el sacerdote, y este padre le dice: no, es que la confesión no es un juego, esto no es para que usted esté aquí cada rato. Por favor, hay que orar mucho por nosotros los sacerdotes, para que tengamos esa sensibilidad de buenos pastores, como nos pide el Papa todo el tiempo, que tengamos la sensibilidad de buenos pastores y sepamos acoger. Pero tenga en cuenta una cosa:
El día en que usted se presente ante Cristo, los pecados de los sacerdotes no lo van a defender a usted. Usted no va a llegar donde Cristo, el Rey Eterno, el Juez Supremo. Usted no va a llegar donde Cristo a decirle: no, es que yo me encontré con malos sacerdotes. Y Cristo le responderá: ¿y? No, esa no es disculpa. A usted no lo salvan, no lo disculpan los malos sacerdotes. Por supuesto, si usted tiene esta experiencia de confesarse y le pasa una cosa de estas, usted, después de recibir la absolución y cumplir su penitencia, haga oración por ese pobre hombre. Porque lo otro que pasa con nosotros los sacerdotes, y yo lo he dicho en los retiros que predico a sacerdotes, es que cuando nosotros mismos estamos en pecado, empezamos a ablandarnos y a volvernos laxos, porque básicamente no queremos autoacusarnos. Hay que clamar mucho por los sacerdotes. De todas maneras, hay muy buenos confesores en muchas partes. Yo cuento estas historias porque es deber mío contarlas, pero debo decirles que llevo toda la vida confesándome y a mí nunca me ha sucedido algo así, a mí personalmente. Ni antes de entrar al convento, ni ya como religioso, ni como sacerdote. Nunca me ha sucedido algo así. Pero como a usted le puede haber sucedido, como a usted le podría suceder, por eso lo advierto. En todo caso, hay que saber que sí hay gente que acepta el Evangelio. Y hay gente que toma un valor inmenso para decir sus cosas. Una vez alguien me enseñó, un padre me enseñó, y ahora yo me lo aplico, hablando del sacramento de la confesión, me enseñó esta frase: ¿sabes qué somos nosotros los sacerdotes en el sacramento de la confesión? Por supuesto que somos los ministros, somos instrumento de la gracia divina, imagínate eso tan grande. Pero mira lo que me dice este padre: nosotros somos también los primeros testigos del poder de Dios que transforma. Eso es algo muy bello. Y dicho sea entre paréntesis, yo sigo soñando con que Dios nos dé más vocaciones, muchas vocaciones de buenos sacerdotes, de buenas religiosas, vírgenes seglares en familia espiritual. Eso es algo muy bello. Mira esta frase que está en Juan capítulo 12. Yo les dije que hoy les traía muchos versículos. Juan 12, versículos 42 y 43, que me impacta porque ahí está retratada la naturaleza humana. Mira lo que dice. Repito, Juan 12, versículos 42 y 43. Muchos, aún de los gobernantes, creyeron en Él, en Cristo. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Creían en Cristo, pero acomplejados. Y mira cómo lo explica el evangelista San Juan. Esto está en Juan 12:43. Amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. ¡Qué versículo ese, Dios mío! Eso se parece a un par de bofetadas que a veces lo despiertan a uno de su mediocridad. Amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. En la oración que vamos a hacer al final de esta predicación, vamos a pedirle al Señor que nos dé ese valor, pero ese valor que no es exhibicionismo ni es arrogancia, sino ese valor que es simplemente amor agradecido. ¿Yo cómo voy a negar eso? Haz de cuenta, es lo mismo que sucede con una mujer que está felizmente casada, un hombre que está felizmente casado. Esa mujer que está felizmente casada, tú hablas con ella y muy pronto te hace ver que ella es casada y que está muy contenta con su esposo. Y ella no quiere ninguna confusión con su corazón porque ella sabe a quién le pertenece su corazón. Ella no niega al esposo porque lo ama, no lo niega. Así hemos de ser nosotros con Cristo también. Se nos nota Cristo, no lo estamos exhibiendo, no somos arrogantes, nada de pedantería, pero Cristo es lo primero en mi vida. Y hay algunas cuantas figuras públicas que han salido a los micrófonos a decir su fe sin ningún problema. Ustedes dense una vuelta por las redes sociales y verán cómo hay deportistas, actores, cantantes
que dicen abiertamente, por no mencionar también personas del anglicanismo o de otras ramas del protestantismo convirtiéndose a la iglesia y diciendo abiertamente, encontré la verdad. Los que no hayan visto, por favor, el testimonio de un hombre tan impresionante como Scott Hahn, miren el testimonio de él. Él era pastor protestante. Es impresionante Scott Hahn, impresionante. Entonces sí hay gente que da testimonio, sí hay gente que agarra el micrófono y dice, pues para mí Cristo es lo primero, y yo pongo a Cristo por delante y no me avergüenzo, no me voy a avergonzar de mi fe. Como dice San Pablo, y por ahí nosotros lo cantamos aquí, sé en quién he puesto mi fe. Mira esto que aparece en 1 Tesalonicenses 2:13. Nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. O sea que sí hay gente que cree, y hay gente que está dejando el pecado. ¿Y cuesta trabajo? Claro que cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque el pecado tiene garras. Porque el pecado tiene poder. Por algo dice Colosenses capítulo 1, Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Salir del pecado siempre cuesta. Y a mí me encanta cuando una persona en una confesión me dice, padre, pero es que es muy difícil. ¿Sabe por qué me gusta que lo diga? Porque yo sé que esa persona sabe a qué se está enfrentando. La persona que dice, ay, qué dicha, ya me perdonaron, chao, me deja siempre con una preocupación. Yo digo, ¿sí estará entendiendo el combate que le toca? Porque el enemigo no suelta fácilmente sus presas. El enemigo siente que ya tiene segura, esta muchacha la tengo segura, la tengo bien agarrada. Entre su depresión, su ira y su lujuria la tengo bien agarrada. A este tipo lo tengo bien agarrado, entre la brujería y la arrogancia y la codicia, bien agarrado lo tengo. El enemigo no suelta fácilmente lo suyo. Y cuando lo suelta, busca el momento propicio. Eso lo dice Lucas capítulo 3. Acuérdate que el demonio atacó a Cristo en el desierto, Lucas capítulo 3. Lo atacó y por supuesto Cristo venció. Pero es que el demonio no sabía que Cristo era el Hijo del Dios verdadero y que era Dios como el Padre. Entonces el demonio atacó a ese hombre al que veía purísimo, lo veía inocente, lo veía justo, lo veía lleno de amor de Dios y lo detestaba con toda su fuerza. Y se fue contra él cuando lo vio solo en el desierto, pero Cristo venció las tentaciones. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 3? Que cuando Cristo venció las tentaciones, el demonio se fue. Pero mira lo que dice San Lucas, se fue esperando ocasión propicia. Toda persona que haya tenido una conversión, sepa eso. El enemigo está ahí, lo dice primera carta de Pedro, está rondando a ver cómo yo vuelvo a hundir. Esta presa no se me suelta, esta presa no se me suelta. Me la quitaron, voy a buscarla otra vez. Y por eso, si ustedes ven un proceso de conversión en su corazón, por favor custodienlo, decía San Carlos Borromeo. Si tienes una llama, cuídala. Tienes una llamita de amor de Dios, cuida esa llamita. Si ustedes ven que sus hijos están dando un pasito, aunque sea un pasito pequeñito en el amor de Dios, póstrense, oren con amor, oren con constancia para que Dios preserve esa llamita. Aquí hay que aplicar lo de San Ambrosio. No le hables tanto a Agustín sobre Dios, háblale mucho a Dios sobre Agustín. Entonces hay que preservar esa llamita, hay que cuidar eso que está ahí. Cuidarlo con amor porque es un milagro. Dice Santo Tomás de Aquino que cada conversión es una obra de Dios más grande que si volviera a crear otro universo. Bueno, terminamos. ¿Y cómo se da ese milagro de que se abran puertas para Cristo? Hace poco, esta semana, se publicó una predicación antigua de hace bastantes años. No voy a decir más años porque ustedes siempre se burlan de mí, yo sufro.
cuando se burlan de mi edad, pero es una predicación de hace tiempo. Bueno, una predicación que se llama 5 puertas de Cristo, y creo que es útil, pero aquí quiero mencionar el mismo tema desde otro enfoque. Mira cómo se le abren las puertas a Cristo y cómo nosotros podemos abrir y mantener abierta la puerta para el Señor. Por la necesidad. La necesidad. ¿Cuántas personas han llegado a Cristo en una enfermedad, en una crisis económica, en una crisis de sentido? Mira esta otra, por la gracia del asco. Un día yo tengo que pedirle a Dios que me ayude a componer la oración del asco. ¿Cómo es lo del asco? Que la persona pueda sentir repugnancia. Hay una señora impresionante, una mexicana que se llama Patricia Sandoval, que estuvo metida de lleno en la industria del aborto. Ella se hizo varios abortos, lo puedo decir en público porque ella lo ha grabado y lo ha dicho en público muchas veces. Ella se hizo varios abortos y ella trabajaba en la industria del aborto. Pero de una manera que no les voy a contar aquí, pero que ustedes pueden buscar en internet, ella tuvo una conversión. Y el día que ella tuvo esa conversión, sintió asco, sintió repugnancia de sí misma, sintió dolor de lo que estaba haciendo, sintió repulsión, sintió repugnancia. Eso es maravilloso. Cuando ustedes vayan a orar por la conversión de un amigo, de una amiga, porque usted tiene una amiga que usted quiere mucho y usted dice, qué lindo sería que esta amiga llegara a Cristo. Cuando ustedes vayan a orar por esa amiga, por ese amigo, oren. Si usted ve que la persona está fascinada por algún pecado, oren pidiendo el regalo del asco. Eso es una cosa fantástica, que un día la persona se levante y sienta asco de su pecado. No que sienta asco de sí misma, eso no es tan bueno, porque hay personas que pueden encerrarse en una culpabilidad rara y enfermiza, pero es que sienta asco de su pecado. Y eso hace que tú te abras a Cristo. La búsqueda de la sabiduría, la búsqueda del sentido de la vida. Bendito el día en el que tú profundamente sientes en el corazón esta pregunta: ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Así se convirtió San Francisco Javier, uno de los más grandes misioneros de todos los tiempos. Él se convirtió así. Claro que ahí tenía ese tremendo predicador que era San Ignacio de Loyola, San Ignacio, que le repetía una y otra vez, le repetía la frase del Evangelio: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Y Francisco Javier, que era de una familia más bien acomodada, que tenía todo servido según los estándares de este mundo, empezó a buscar cuál es el sentido de su vida. ¿Yo a qué vine? ¿Yo vine a qué? ¿Vine solamente a hacer dinero? ¿Yo a qué vine? ¿Hago dinero y qué? ¿Y me doy gustos y qué? ¿Y viajo y qué? Bendita la hora. Bendita la hora en que tú llegas a hacerte esa otra pregunta, así como he hablado antes del asco. Bendita la hora en que tú llegas a decirte, hice esto, ¿y qué? Bendita la hora en que tú sientes que no le encuentras sabor a muchas cosas. No para que las dejes de hacer necesariamente, porque no todo el mundo tiene vocación de religioso, de jesuita, o de monje o de monja. Pero sí es importante que no le des tanto el corazón a las cosas. O mejor todavía, que empieces a dimensionar tu trabajo como un camino de servicio. Hace poquito yo llegué hoy de una pequeña misión que estaba en el Valle del Cauca. Me encantó una conversación que tuve con una profesora. Esta mujer tiene una auténtica vocación docente, ella tiene también su hogar y todo. Pero lo que quiero destacar de ella es cómo ella, que es una mujer muy creyente, ella ha dimensionado su profesión de otra manera. Ahora ella mira su profesión no simplemente como ganarse un sueldo, no solamente como enseñar geografía o español o inglés, sino que para ella su profesión es su oportunidad de trabajar en corazones. Entonces esa es otra alternativa. Cuando yo te digo que te preguntes por el sentido de tu trabajo,
no necesariamente es que todo el mundo tenga que ser religioso, monje o parecido, no. Tal vez dentro de tu mismo trabajo, pero dale una dimensión. ¿Cuál es la dimensión de servicio que esto tiene? ¿Cómo estoy ayudando para que el mundo sea un mejor lugar? ¿Cómo estoy ayudando a los que no tienen nada? Yo he tenido la alegría de conocer buenos empresarios. Y digo buenos es en el doble sentido. Buenos en el sentido de exitosos y buenos también de buen corazón. Me acuerdo un empresario que tenía una fábrica muy grande aquí en la sabana de Bogotá, en las afueras. Oiga, qué hombre qué hombre y qué corazón tan bello. No es un monje, no es un sacerdote, no es un religioso, pero todo lo que él hace en su empresa es pensando cómo se puede llevar un mejor nivel de vida, una vida mejor a estos obreros. Tenía en ese momento, no sé cómo siguen las cosas, tenía decenas y decenas, no sé si más de 100 obreros en su empresa, una empresa grande. Pero él miraba su empresa como un servicio. ¿Qué tengo yo que hacer? Y desde el día en que él vio su empresa como la manera de bendecir hogares, de darle un sustento a muchas familias, de ayudar en la promoción y en la educación, además de tanto en tanto lleva algún sacerdote que diga una misa, que bendiga el lugar, que no sé qué. Él está también evangelizando por los laditos va evangelizando. Oiga, qué cosa tan hermosa. Este hombre ha convertido su trabajo en una manera de servir a Dios. Y desde que él empezó a mirar su trabajo así, se le curaron una cantidad de malos ánimos, malos genios, depresiones, melancolías raras que tenía, porque ahora sabe por qué tiene esa empresa. Esta empresa no es para taparme de dinero, esta empresa es para cambiar muchas familias y para hacer algo bueno por mucha gente. Lindísimo, lindísimo eso. ¿Cómo más se abren puertas para Cristo? La contemplación de la belleza. Yo recuerdo lo que ha hecho el Ministerio de Artes en Familia Espiritual, especialmente entre tantas cosas que se han hecho, ese trabajo con los iconos y todas esas catequesis que dio nuestro amigo Johan Nieto, esas catequesis sobre los iconos y cómo todo eso va elevando a tu corazón y te va llevando a la oración y te va mostrando otras dimensiones. La contemplación de la belleza. Fyodor Dostoyevsky decía: la belleza salvará al mundo. Y así como hay una belleza que conduce a la lujuria, a la obscenidad, a la vulgaridad, también hay una belleza llena de gloria, llena de pureza, que eleva el corazón. A mí no se me olvida que nosotros tenemos aquí en América Latina una de las mujeres más lindas de su tiempo, la peruana Rosa de Lima. Ustedes saben que ella no se llamaba Rosa, le decían Rosa por lo hermosa que ella era. Y con su belleza, Rosa atrajo muchos hacia Cristo. La belleza atrae hacia Cristo. Y yo siempre les digo a todos, a las mujeres, a los hombres, les digo: procuren ser lo menos feos posible. No, y hay gente que es bonita. Hay gente que es bonita. Y eso es hermoso, que seas bella es hermoso. Hablando de la mujer, por ejemplo, el modelo de mujer en la Biblia tiene 5 características, a ver si me acuerdo de las 5. La mujer en la Biblia es piadosa, es sabia, es fuerte, es bella y es fiel. Es bella, es hermoso, una mujer que sea bella, pero que sea bella con las otras características. La belleza, la fuerza de la palabra. Un buen predicador, un buen misionero hace muchísimo bien. El testimonio de vida de los creyentes, los retiros espirituales, pero sobre todo, lo que abre la puerta a Cristo es indudablemente la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos va susurrando y el que nos va moviendo y el que va cambiando. Y es una cosa maravillosa lo que hace el Espíritu. Pongámonos de pies para hacer una pequeña oración, para pedir al Señor esa gracia que necesitamos, esa gracia de conversión. Acuérdate que haya un lugar para Cristo en tu corazón, que haya un lugar para Cristo en tu agenda.
Lo que no está en tu agenda no está en tu vida. Que haya un lugar para Cristo en tu casa. Allá en tu casa, si yo recorro tu casa, se sabe que tú eres cristiano, católico, se sabe. Que haya un lugar para Cristo en tus conversaciones. Que haya un lugar para Cristo en Colombia. Yo miro los líderes actuales que tenemos, miro las barbaridades que se están haciendo, la manera de burlarse de todo lo de Dios. No siempre con blasfemias, pero sobre todo burlándose del orden querido por Dios. Hermanos, hay que orar, hay que orar. Espíritu Santo de Dios, derrama tu gracia, derrama tus dones, derrama tu alegría en nosotros. No queremos ser católicos acomplejados, que se esconden como ratoncitos asustados. No queremos ser católicos asustados. Tampoco queremos ser arrogantes. No queremos ser fanáticos, claro que no. Pero sí queremos ser, con todas las fuerzas de nuestro corazón, queremos ser almas agradecidas, porque tú nos has amado, Señor. Derrama tu amor en nosotros, que no nos vaya a pasar lo que dice la palabra de Dios. Señor, que no nos vaya a pasar lo que advierte el Evangelio de Juan, que hubo algunos que amaron más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. No vayas a permitir eso, Señor. No vayas a permitirlo. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Haz que en esta Navidad, particularmente en esta Navidad, pero en todo tiempo del año, haya siempre ese espacio para que tú llegues, para que tú vivas, para que tú reines. Vamos a cerrar con ese canto carismático. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Gracias, Señor, te bendecimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,